Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Acércate, Rocío. Gracias por todos los comentarios positivos y constructivos que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Recuerden que siempre estamos en contacto con ustedes a través de nuestro código QR que está aquí, merito. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre las relaciones entre padres e hijos que pues deberían estar llenas de amor, alegrías y buenos momentos. Pero, ¿qué pasa cuando en ocasiones solo están cargadas de enojos, de pleitos, de reproches? Esta tarde abordaremos este tema de mi mamá nos arruinó la vida. Y Antonieta es quien escribe a este programa porque dice que no le perdona a su madre haberla abandonado desde muy pequeña. Dice que le tocó hacer el papel de mamá con sus 7 hermanos, sí, 7 hermanos, desde que ella tenía tan solo 7 años de edad. Vamos a conocer su historia. Yo tuve que hacer el papel de mi mamá cuando mi papá estaba enfermo y estuve con él hasta que falleció y eso a mí no me correspondía, le tocaba a mi mamá. Yo me junté con un hombre que me golpeaba, me maltrataba. Es lo único que aprendí de mi madre. Yo no perdono a mi madre. Ella me abandonó cuando más yo lo necesitaba. ¿Cómo estás, Antonieta? Pues estoy mal, estoy enojada, triste. La verdad, pues... Te sentí cuando te acercaste como dudosa, como sacada triste, de onda, sí, porque como... La verdad, mi mamá pues me dejó una responsabilidad muy chica. Yo tenía 7 años, la verdad. Y pues prácticamente yo cuidaba a mis hermanos, les cambiaba los pañales. La verdad, luego iba a pedirle a las vecinas que me ayudaran porque no sabía, yo era una niña. Entonces, ¿Cuántos hermanos estaban a tu cargo? 2. Que eran menores que tú. Sí, son menores que yo. 5 y ¿cuántos años tenía el otro? El otro, 1 año y medio. Uy. Muy chico. Entonces a él es el que yo cuidaba. ¿Y tu escuela? Pues la dejé porque, pues, mi escuela o mis hermanos. La verdad, mi papá era un alcohólico, nunca estaba al pendiente con nosotros. Siempre se iba a tomar con sus amigos, ya llegaba en la noche y nos decía, ven para acá tú, te pareces mucho a tu mamá y eres igual que ella. Y así me empezaba a agredir, me pegaba. O sea, de forma violenta, no era un comentario gentil, sino era un comentario muy violento. Ya eso iba a pegarme, que porque me parecía mucho a mi mamá, que ella porque... Yo lo voy a pagar porque ella nos abandonó. Entonces yo le decía, pero no, papá, yo no tengo la culpa. Yo chillando, era una niña, o sea, no sabía ni qué. A ver, tenemos que ir un poquito atrás de toda esa historia. Cuando tú te quedaste con tu papá, con tus 2 hermanitos, porque ustedes en total fueron 8 hermanos. 8 hermanos. Antes de que continuemos esta plática, yo quiero decirte que hemos pedido el apoyo de Mario Herrera, nuestro abogado, y de Iván Benítez, que es nuestro psicoanalista, para... Híjole, pues sí, apoyarte legalmente si hay que hacerlo y también psicológicamente yo creo que hay mucha tarea que hacer. Yo no sé cuánta más, o sea, como que en dónde está el nivel de esta balanza, ¿no? Sí. Pero pues ahí se van dando las dos partes. Aparte de eso, mi papá siempre andaba tomando y mi mamá nunca hizo el esfuerzo de irnos a rescatar, ¿no? Yo decía, allá iba yo, a ver. Tu papá y tu mamá procrean 8 hijos en total. 8 hijos. Y tu mamá decide irse de la casa de la noche a la mañana, desaparecer, y ustedes se quedan 3. Nos quedamos 3. Que fuiste tú de 7 y tus otros 2 hermanitos. Se quedan con tu papá. Nos quedamos y tu con mamá él. Se lleva 5. 5. Se lleva uno recién nacido, creo que de mes y medio, algo así, y el más grandecito, y bueno, los demás, ¿no? Sí. Ahora, según la historia que yo escribí y que tú contaste, fue que tu mamá argumenta que se fue porque había malos tratos, golpes, no les daba de comer y demás, pero lo que yo no entendí, bueno, ¿por qué te llevas 5 y por qué no te llevas 8? Mi papá nos jaló a 3 y mi mamá se llevó a 5 y así nos quedamos, entonces pues éramos unos niños, no sabíamos qué hacer. ¿Pero nunca más volvieron a saber de tu mamá? No, ya no. ¿Nunca más? Hasta apenas hace 4 años regresó mi mamá a querer reponer el tiempo que nos había dejado. ¿Cómo? O sea,
A los 7 años la dejaste de ver y a los Ajá. 21 años la volviste a Sí, ver. la volví a ver. Fue cuando regresó hace 4 años otra vez. Y en ese pidiéndonos inter no disculpas. supiste nada de ella. No, no supimos nada de ella. ¿Por qué? Porque ¿Y tus hermanos, los otros, los 5? ¿Tuviste contacto no, con ellos? tampoco con nadie, definitivamente. 3 estábamos separados. Cuando mi papá falleció porque se enfermó muy feo, nos repartieron con mis hermanos mayores. ¿De qué se enfermó tu papá? De diabetes. Era alcohólico, ¿no? Ajá. Y era diabético y tuvo un accidente en su pie. Sí. Y de ahí le dio gangrena y le cortaron sus pies. Ajá, y ahí donde yo también me hacía responsable de mi papá. ¿Cuántos años tenías ya entonces? 9 años, no, 10 años O tenía. sea que ya tú 10 años. realmente Sí. interrumpiste tus estudios. Sí, porque ya de plano ya no, yo tenía muchas metas, ¿no? Yo quería ser enfermera y hacer muchas cosas en mi vida, pero la verdad, realmente, mi papá, mis hermanos, se enfermó mi papá muy feo. O sea, ¿no Entonces, estudiaste no, nada, Antonieta? Cuando ¿Primaria, estaba nada? cuando estaba con él, con mi papá, estaba en tercero de primaria. Pero ya no podía, la verdad se me hacía muy pesado. Oye, Antonieta, pero yo tengo entendido que tú terminaste la secundaria. Sí, pero ya después cuando yo ya me junté, haga de cuenta que... Pero vaya, sí terminaste sí, la secundaria. sí. Ya no seguiste. ¿Por Ya qué no no seguí, seguiste? porque me junté y la verdad agarré un vicio al drogarme. Me drogué un año. ¿Y eso por qué? Porque pues no encontraba la salida, la verdad pues ¿Con qué te no tenía drogabas? apoyos con PVC. Ajá, y estuve un año así, ¿Ya no lo estuve en la haces? calle. No, ya no, porque me embaracé. Me junté, estuve un año en las drogas, relajo y todo. Después de ahí me junté con el papá de mis hijos, que ya no estoy con él porque pasé lo mismo que mi papá y mi mamá. Nada más llegaba y a golpearme y todo, o sea, fue mucho maltrato y O sea, volviste a llegábamos vivir la a misma. muchos golpes, entonces yo lo que hice fue, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo pasé. Mejor, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Cuántos hijos tienes? 2, ¿Y de qué edades son? uno de 9 años y una niña de 3 años. Estudian. Estudian. ¿Y tú ves por Yo- ellos? Sí. ¿En qué porque trabajas? Trabajo limpiando carros Muy bien. en el eje 5 y ahí trabajo. Luego hay días buenos, días malos, o sea, por las lluvias. ¿Pero te igual. gustaría continuar tus estudios Sí, o me no? gustaría continuar. La verdad, yo quiero acabar mi enfermería y mi prepa. O sea, sí. ¿Quieres ser enfermera? Sí, sí. De hecho, cuando conocí a mi esposo, él me motivaba mucho. ¿Sabes qué? Por eso acabé la secundaria, porque él me decía, sí, acábala esto. Y yo, pues, la verdad me dije, pues, sí, no, tengo que ver por mí, porque si nadie ve por mí, pues, yo si no me quiero y así. Entonces, iba bien con él y todo, pero pues, la verdad agarró el vicio y así. Y fue algo muy feo. Tranquilita, muñeca. Tranquilita. Mira, viéndote como te estamos viendo todos y para todo lo que has pasado desde los 7 años, a mí se me hace terrible que a un ser humano le roben su infancia, ¿no? Lo más lindo que puede tener el ser humano, pero además la oportunidad de estudiar, de vivir la vida de un niño. Sí, yo quería cumplir mis metas, la verdad. Yo sí, enfermera siempre ha sido mi meta, sí, ¿no? Pero la verdad no se pudo, así por X cosas. Yo decía, Pero sí se puede ahora. es que se me hace muy difícil por mis hijos igual. Dije, no, o Oye, son ellos a ver, o soy yo. A ver, se te hace difícil por tus hijos. Tienes una responsabilidad que eso habla muy bien de ti y te lo aplaudo como madre que soy también, porque quiere decir que dentro de todo lo que ha pasado en tu vida, dentro de todo el dolor que tienes y que estás cargando, tienes una gran conciencia. O sea, tú no quieres que tus hijos pasen por lo Pasé mismo que tú yo. pasaste. Exacto. Te vamos a dar un empujoncito, te vamos a apoyar con tu prepa. Y además la prepa con la que te vamos a apoyar es en línea. Entonces no tienes que acudir a un salón ni nada, lo puedes hacer desde tu casa, la estudias en 4 meses, la terminas en 4 meses y asunto terminado, ¿te parece? Ok, está En un momentito más te voy a dar detalles, obviamente, y le vamos a agradecer al instituto que nos está otorgando la beca para ti, que tenemos la autorización de hacerlo, para que también, bueno, ellos tenemos que pasar tu nombre y todo esto, ¿no? Y que le eches ganas Sí, y ya Rocío. de ahí es un empujoncito, poco a poquito, ¿sí? sí, está bien. Ahora, ¿tu papá trasciende a qué edad o hace cuánto tiempo se fue?
Hace 13 años se murió él, ¿De qué? de diabetes. Ok. ¿Y qué pasó con ustedes? O sea, hace 13 años, tú tenías 13 años. 13 años. Y tus hermanitos, menos de 13 años. Menos de 13 años. ¿Y qué pasó con ustedes? Digo, tu mamá no Pues nos estaba repartieron, presente. no, nos repartieron con mis mayores hermanos. Y pues la verdad sí fue igual, o sea, fue igual sufrimiento porque siempre nos trataban de, es que son unos huérfanos y hace esto y lo tienen que ¿Tus hacer. mismos hermanos Sí, los trataban mal a ustedes? Sí. ¿Y dónde encontraron a tus hermanos si se supone que tu mamá No, andaba es que ellos desaparecida? no, haga de cuenta que mi papá tuvo una pareja antes que mi mamá. Sí. Y tuvo cuatro hijos con otra señora. O sea, ¿tu papá procreó 12 hijos? Ajá. Entonces esos 4 son mayores que todos nosotros, que los 8. Y fueron con esos Ajá. hermanos que ustedes se fueron. Mi papá nos dejó con ellos, cada quien uno, y así siempre fue maltrato con ellos. ¿Y cuándo es que tu mamá de pronto aparece? Hace 4 años. Y pide perdón. Ahora, ¿cómo aparece? ¿Dónde los contacta? ¿Y qué es lo que pues quiere tu mamá? Déjame hacer una pausita rapidísima y regreso para no interrumpirte, por favor. Vamos a esta pausa y al regresar vamos a conocer también a Josefina, la mamá de Antonieta. Mi mamá nos arruinó la vida. Es nuestro tema. Y lo que cuenta Antonieta en una carta que redactó a esta producción y de la cual nosotros dijimos, ¿qué? 8 hermanos, bueno, ni siquiera fueron 8, ¿no? Fueron 11 hermanos, con ella 12 en total los que procreó su papá y su mamá 8. Ahora, qué fuerte los sondeos. A ver, me apoyo en ustedes, abogado y psicólogo. Lo que escuché ahí me erizó el cuerpo. No, pues no es correcto que una niña de 7 años se haga cargo de sus hermanos. No, por supuesto que no, es una niña, no tiene ni siquiera conciencia, o sea, de lo que, si está haciendo las cosas bien o mal ella, ¿no? Pero dice, pero es muy común. Y les pregunto a ustedes, ¿es muy común? O sea, ¿ustedes han recibido reportes de que esto es muy común? Lo que pasa es que probablemente el contexto, no sé si haya sido tan amplio, en el caso de que ella estaba haciendo las veces de tutor. Entiendo que hay momentos en los que los papás llegan a encargar, cuida a tu hermanito, Mientras en lo que no voy a... estoy. Ah, ok. Así es. Que también Pero- está mal, Pero ¿no? sigue existiendo esta figura de tutor, ¿ok? Entonces, aquí es un vacío legal muy grande porque hizo a la vez de tutor y curador, es decir, el tutor administra la vida, ¿no? Y el curador el dinero. Claro. Entonces, sí había una figura paterna que tenía todos estos derechos, pero estaban delegadas en alguien más. Cuando tenemos un vicio, ¿no? Como un padre alcohólico, los abuelos, que desconozco si vivían, serán encargados de tutor y curador. Sin embargo, ante la ausencia de cualquiera de estos, pues deberá de entrar el Estado. Pero el Estado, en este caso el DIF, nunca se enteró de la existencia de esta ausencia de tutor y curador. Entonces, todos los trámites administrativos, pues me imagino que fueron viciados, ¿no? Por ella al firmar o al decir que ella era su mamá. Ya no había otra persona que se hiciera cargo de mis hermanos más que yo. O sea, Siempre- ¿no tenías abuelos? No, mis abuelos ya no viven. De nadie. Ni de no, ni papá ni de mamá. Papá de mamá no fallecieron y pues no había nadie más que yo. Y pues eso fue así como que muy complicado. Entonces le dije yo a mi papá. ¿Cómo te sentiste tú, Antonieta? O sea, ¿recuerdas? ¿Tienes algún recuerdo de ese sentimiento? Porque si a un Pues, adulto le sí, asusta la que le verdad, dejen sí. un niño así de la noche Así a la luego mañana. yo chillaba y iba con la vecina a decirle que me ayudara porque mi hermano tenía mucha calentura y yo no sabía qué hacer. Entonces yo le dije, ayúdeme por favor, le digo que tiene mucha calentura. Dice, sí, dale este medicamento, hija, no te preocupes, le va a ayudar a que se le baje la fiebre. Pues yo siendo una niña no sabía qué hacer. Ya mi papá todo borracho me decía, ay, cuídalo tú, pues es tu obligación. ¿Para qué se va tu mamá y te los deja? Digo, es que tú se los quitaste a mi mamá, más no, mi mamá te dejó. No, no eres igual que tu mamá y siempre así había reclamos. Entonces yo le decía O sea, a mi- como que tú, o sea, tu papá te veía a ti como culpable. como la representación Ajá. de tu Entonces mamá. yo le decía, yo no tengo la culpa, no es mi responsabilidad, yo tengo 7 años, yo quiero salir, jugar, no sé, ir a la escuela, tú me lo prohibiste, ¿por qué? Si es tu obligación cuidarme.
no, tú te vas a quedar ahí, cuida a tus hermanos. Entonces contrató a una señora para que supuestamente nos cuidara y la señora igual nos pegaba, nos escondía la comida y él todo borracho pues no sabía ni qué, nos dejaba ya al abandono y la señora que nos cuidaba según nos hacía de comer y todo, pero nada más se lo daba a su hijo y a nosotros ya no nos daba nada. Entonces nos dejaba ahí sin comer la señora y ya llegaba mi papá y esto. Y ni se daba cuenta de nada, llegaba todo borracho. ¿Tú tuviste, anduviste en situación de calle? O sea, ¿estuviste vagando por ahí? Sí, cuando falleció mi papá, la verdad me salí un Pues año no que fuiste a la a dar calle. con tus tíos. No, Digo, mis con tus hermanos, Ajá, perdón. pues me salí No. a la calle. Ah. Me salí a la calle y me empezaba a drogar con mis amigos. ¿A los cuántos años? A los 13 años. Pues casi no fue mucho en lo que falleció mi papá, estuve 2 o 3 meses bien ahí con ellos, pero de tanto que me maltrataban yo decía, no, ya no aguanto estar aquí, parezco la mamá, sigo siendo la mamá porque hacía que hacer, hacía pues ahí en la casa, entonces prácticamente me salí, se me hizo fácil salirme a drogarme, como veía que lo hacían mis amigos y decía, pues así me relajo, así me siento bien drogándome. Y sí estuve un año drogándome, a los 14 años dejé de drogarme. Ay, Dios mío. Pues mira, me gusta o no me gusta, son tus lágrimas, mi vida. Pero las lágrimas son de dolor. Te sigue doliendo. La Y es verdad, cuando sí. más tienes que ir a terapia, a hablarlo. O sea, ¿lo recuerdas y te duele? Sí, bastante, porque pues la verdad es inolvidable, porque aún así mi papá en cama nos pegaba y digo yo, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo? ¿no? ¿Él en cama? Sí, ya no tenía su pie. ¿Pero y cómo le hacía? Porque me decía que le pasara yo un cable para que nos pegara, porque no hacíamos las cosas bien. Y yo decía, pero qué cosas, tú tráeme a tus hermanos y ven para acá tú. Y nos hincaba y él así en la cama y nos pegaba. Y nos decía, es que ustedes tienen la culpa de todo lo que nos está pasando. Y yo decía, no, pero ¿por qué, papá? Si nosotros no hemos hecho nada. Y yínquense ahí 2 o 3 horas. Y ahí nos tenían hincados. Y digo, ¿cómo va a ser posible? Aún así estando enfermo nos maltrataba. Y yo decía, no es justo, ¿no? No es justo. Y No es supongo que tú justo. no lo haces con tus hijos. No. Que esa es la evolución de las personas. Y eso es ahí cuando yo no comprendo muchas veces que dicen, es que no tenía de otra. Es que no, sí tenías de otra. Que no la hayas querido ver o que tú hayas creído que era una salida más fácil irte por acá, por el camino espinoso, es muy distinto. Mis Pero hermanos sí estaban tienes de muy otra. chicos y yo decía, no, Diosito, por favor, cuídanos. Luego me iba yo a la comida, a traer la comida y los dejaba a ellos ahí. Y mi papá, aún así estando en cama, les decía que se pusieran a trapear. Estaban muy chicos Tampoco mis hermanos. estudiaron. Tampoco ¿Qué es estudiaron. de ellos? ¿Seguiste teniendo contacto con ellos? Sí, con ellos dos sí. ¿Tienes contacto con Tengo ellos? contacto con ellos. Ok, ahora, ¿cuándo reaparece tu mamá? O sea, ¿cuándo es que de pronto recibe la noticia, te llama? No, hace 4 años yo la vi. Ella iba llegando a la casa de una de mis tías, su hermana de ella. Ella fue como se acercó y me dijo que la perdonara. ¿Tú la conociste en ese? A ver, déjame hacer una breve pausa y regreso para que, o sea, si tú no la conocías, imagínate, llega tu mamá y hola, soy tu mamá. ¿Perdón? Lo que pasa es que Ahorita platicamos.